Sean bienvenidos todos. Espero hayan tenido un domingo muy bendecido, con paz, con gozo. Y qué bueno porque están aquí esta tarde. Quiero pedirles de favor que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia, creo lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre, gracias porque nos has dejado tu palabra llena de promesas, de dirección, de consejo, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a tus planes y de acuerdo a tus propósitos. En esta tarde, Señor, bendice la palabra que vamos a meditar. Danos de tu gracia, danos de tu espíritu y ayúdanos para que le demos un sentido práctico, para que seamos hacedores de tu palabra, para que no seamos oidores solamente, y lo que es peor en muchas ocasiones, olvidadizos. En el nombre de Jesús, amén. Estamos viendo una miniserie cumpliendo el propósito de Dios a través de las pruebas. Cumpliendo el propósito de Dios a través de las pruebas. Cuando hay una prueba, no es que Dios tenga mala voluntad. Cuando hay un problema, una situación difícil, una prueba en nuestra vida y en nuestra vida cristiana, no es que Dios quiera hacer que tengamos malos ratos. Y dice Santiago 1, a partir del versículo 2, Santiago 1, 2, dice de la manera siguiente: hermanos míos, hermanos en la fe, tened por sumo gozo, mucho gozo, máximo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Aprendimos en el estudio anterior que una de las cosas que Dios pide, que Dios espera, es que tengamos gozo. No por la prueba en sí, sino por el resultado de la prueba. No por el dolor que causa la prueba, no por la incomodidad que causa la prueba, no por la necesidad que causa la prueba, sino por el fruto. Porque cada prueba tiene un propósito y Dios usa ese propósito para nuestro bien. Aprendimos de la experiencia del Señor Jesús en el estudio anterior de la visión de Isaías acerca de la prueba de Cristo, todo su sacrificio, las privaciones que tuvo de niño, de joven, de adulto, y todo lo que significó la cruz. Dice Isaías 53:11, Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fíjese, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando uno pasa la prueba
Y cuando uno tiene la edad espiritual o tiene la experiencia espiritual, para ver atrás el dolor, la prueba, la incomodidad, la privación, la necesidad, lo que haya sido. Cuando uno ya tuvo esa experiencia y la pasó, uno dice, esa prueba salí más fuerte, salí más fortalecido. Ahora puedo confiar más en el Señor. Ahora puedo depender del Señor. Ahora puedo saber que Dios no me va a dejar. Entonces aprendimos que la prueba hay un propósito y que ese propósito siempre es para bien, porque todo ayuda bien a los que aman al Señor. Así que gozo, la prueba es para bien. Y la tercera cosa que aprendimos en la lección anterior es que lo que Cristo nos enseña, cuando Cristo estaba a punto de ir a la cruz, Él se fue a un lugar que se llama hasta hoy el huerto de Getsemaní, el jardín de Getsemaní. Y dicen los evangelios que allí oró. Y en su oración, 3 veces oró, Él decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, refiriéndose al sacrificio de la cruz, refiriéndose a la prueba de la cruz, refiriéndose al martirio de la cruz, refiriéndose a la muerte por crucifixión. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y en ese contexto de prueba, el Señor en el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. En el contexto de la prueba, velad y orad. Entonces, cuando estamos en pruebas, tenemos que saber por disciplina, por principio, tal vez no lo queramos, tal vez no lo sintamos, pero orar al Señor hasta que Dios nos fortalezca, hasta que Dios nos dé convicción que vamos a pasar la prueba, hasta que Dios nos ayude a cruzar la prueba. Tenemos que estar en oración, amén, en oración. En ese contexto de prueba el Señor dice, velen y oren para que no entren en tentación. Porque cuando uno está en prueba tiene la tentación de quitar la mirada del Señor. Tiene uno la tentación de amargarse, de resentirse, de criticar, de hablar mal, de quejarse. ¿Sí o no? Si hay una prueba en el trabajo, ¿cómo reaccionamos? Primero contra el jefe o la jefa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿A poco ustedes no hacen eso? Si es una prueba financiera, si es una prueba de salud, uno se queja. Pero Cristo dice, velad y orad para que no entren en tentación. La tentación es eso, quejarse, amargarse, molestarse, hablar mal. El Señor dice, oren. Entonces aprendimos 3 cosas. Gozo. Tiene un propósito la prueba. Por eso pide el Señor gozo. Y 3, cuando estemos en prueba, ore. Una prueba en el trabajo, ore. Señor, no lo entiendo. Señor, yo creo que ellos están mal. No le esconda, no le dé temor esconderle su sinceridad al Señor. Pero ore a Dios. Señor, pongo esta situación en tus manos. Señor, no entiendo a mi hermana. No entiendo a mi jefa. No entiendo a mi jefe. No entiendo por qué me vino esto. Pero Señor, estoy confiando en ti. Amén. 3 cosas aprendimos hace 8 días. Continuamos hoy. Y en el libro de Deuteronomio,
capítulo 8 y versículo 2. El apóstol, perdón, bueno, sí era un apóstol, aunque no es conocido como apóstol, es conocido como profeta, como líder, ¿verdad? Moisés, el escritor de Deuteronomio 8, 2 y 3. Mire lo que enseña. Te acordarás, dijo Dios, de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años por el desierto. Acuérdate. Y mire, ¿para qué? Para afligirte. No fue Satanás quien estaba afligiendo. Es Dios quien dice para afligirte, pueblo de Israel. Para afligirte. ¿Qué más? Para probarte. Para probarte. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí lo tienen en la pantalla. Para saber qué había en tu corazón. Para saber qué había en tu corazón. Si habías de guardar o no mis mandamientos. Y Dios nos prueba hoy para saber si vamos a gozarnos en la prueba o a quejarnos, o a murmurar, o a desalentarnos, o a dejar la iglesia, o a dejar la Biblia, o a dejar de congregarnos. Para saber, dice, lo que había en tu corazón. Y versículo 3, primera parte, y te afligió, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, pero acuérdese, para ver qué había en tu corazón. Y Dios espera que reaccionemos como lo enseña Santiago. 1, 2, tened por sumo gozo. Gozo porque no estamos solos, por ejemplo. No estamos solos. El Señor está con nosotros en la prueba. ¿Se acuerda del Salmo 23, por ejemplo? Aunque pase por un valle de sombras y de muerte. Cosa difícil, ¿eh? Aunque pase por un valle de sombras y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces, qué bendición saber que Dios es fiel, el creador del universo, el Dios todopoderoso, que usted no está sola, que usted no está solo, que usted no está al garete, que usted no está a la deriva, que el Dios todopoderoso está con usted. En el mismo Salmo dice, preparas mesa delante de, ¿qué? Me pones la mesa, me sirves la mesa en presencia ¿de quién? De mis angustiadores. Oiga, qué lindo, ¿no? Tal vez le están haciendo la vida difícil en el trabajo, o tal vez un vecino, no sé, pero Dios dice, yo te pongo la mesa, presencia de la gente que no te quiere, que te ofende, que te lastima, que te critica, etcétera, etcétera. Entonces, Dios probó al pueblo de Israel para saber si iban o no a permanecer en la verdad de Dios, para saber qué había en el corazón. Y el pueblo de Israel no pasó la prueba. Hubo queja, hubo murmuración, hubo desánimo. En varias ocasiones el pueblo dijo, nombremos un capitán, nombremos a alguien que nos lleve de regreso. ¿Se acuerdan? No pasaron la prueba. Ahora mire, segunda de Timoteo 3. Vamos a leer nosotros versículo 1 nada más. Pero en casa les recomiendo que lean todo el capítulo esta semana.
de 2 de Timoteo 3. Dice, también deben saber esto, dice el Espíritu Santo. También deben saber esto. ¿Qué cosa? Que en los postreros días vendrán tiempos, ¿qué? Peligrosos. Y si usted lee el resto, lea en casa por favor, el resto del capítulo, va a ver cuánta prueba. O sea, vamos a ser probados. Tiempos peligrosos. Fíjense que por el peligro que hay hermanos que en los cultos de la noche ya no vienen. Les da miedo. ¿Ya no vienen? Hay hermanas que ya no salen de su casa en la noche, les da miedo. Tiempos peligrosos. Dios probando, ¿verdad? Vamos a tener pruebas. Regresemos para ver un par de cositas más. Santiago 1:2, nuestro texto de estudio. Mire, Santiago 1:2, hermanos míos, hermanos en la fe, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto tiene que ser algo sobrenatural. Esto tiene que venir como fruto de Dios. Porque humanamente, ¿quién se goza en la prueba? Te roban tu cartera, tu billetera, con tu dinero, con tu credencial, con tus tarjetas, con tu IFE. ¿Quién se goza? Te chocan tu carro, ¿quién se goza? Le dan un cristalazo a tu carro porque vieron, o cómo se llama, allá tenías la laptop. Me decía un policía que ahora hay unos aparatitos que los ladrones usan y pasan cerca junto al cristal del carro, y ese aparatito manda una señal que aunque esté debajo del asiento, dice que hay una laptop, y entonces el cristalazo y se llevan la laptop. Imagínese, ¿quién se goza? El tiempo, el vidrio, la laptop, la información. Tal vez no te duela mucho el aparato, la información que tenías allá. ¿Quién se goza? Tiene que ser algo sobrenatural, ¿verdad? Ahora, ¿y saben por qué? Porque mire, el gozo es un fruto. ¿De quién? Es una consecuencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y llega a 9. El gozo es un fruto del Espíritu. Esto nos enseña que tenemos que estar tratando, como dice San Pablo en Gálatas, si vivís por el Espíritu, anden también en el Espíritu, no en la carne, no humanamente, en comunión con el Señor, aplicando la palabra en nuestra vida, orando, Señor, manténme lleno del Espíritu Santo. Mire, el gozo es un fruto del Espíritu, no es un sentimiento emocional. No es un sentimiento emocional. Entonces, la pregunta obligada, ¿cómo estamos reaccionando en las pruebas nosotros? Uno se molesta, ¿verdad? Yo tuve que ir a la Ciudad de México por un asunto de la iglesia el lunes pasado. A la Secretaría de Gobernación, a la Dirección General de Asuntos Religiosos. Ya tenía la cita, programé mi tiempo y oiga, el avión se atrasa en salir de Cancún 1 hora.
no aterriza en la terminal número 1, se va a la 2, allá mandan un camión de esos camiones que hay, pero ahí estamos en el avión esperando que llegue el camión, y luego esos camiones caminan despacito, ¿verdad?, a llevarnos a la 1. Yo digo, ¡ay! Y me acuerdo, ¿verdad? Y me acuerdo, acuérdate lo que predicaste el domingo. Perdóname, Señor, perdóname, Señor. Ayúdame a gozarme de esto, ayúdame a ver algo bueno. Tenía yo mi boleto para ese mismo día, sin desayunar, sin comer. Ahí vengo corriendo, buscando taxi, ¿verdad? Otro atraso para llegar. Digo, Señor, ¿de qué se trata, verdad? Señor, perdóname, ¿verdad? Señor, pues gracias, Señor, ¿verdad? Alabado sea tu nombre, ¿verdad? Tiene uno que decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero actuar como tú dices. Entonces, hermanos, ¿usted cómo está reaccionando en la prueba? ¿Se enoja? ¿Se enfada? ¿Se deprime? ¿Se molesta? ¿Habla mal? ¿Le da coraje? ¿Cómo está reaccionando usted en la prueba? No lo diga, no nos vamos a ventanear aquí, aunque aquí somos de mucha confianza, pero no nos vamos a ventanear. Pero pensemos, yo ya les platiqué mi prueba de lunes, ¿verdad? Y podría platicarles la prueba del martes y cómo me fue, y la del miércoles. Santiago 1:2, otra vez. Santiago 1:2. Mire, al final dice, cuando os halléis, ¿en qué? Diversas pruebas. ¿A qué se refiere? Diversas. No es una. Diversas, distintas, diferentes, varias, muchas pruebas. Diversas pruebas, muchas pruebas, diferentes pruebas. O podría ser hasta un cúmulo de pruebas, de circunstancias, de situaciones que Dios, en su sabiduría, permite en nuestra vida, no para mal, para que maduremos, para que crezcamos, para que aprendamos a conocer a Dios verdaderamente. ¿Se acuerda usted de Job? Y si no, lea Job, empiece a leer Job. Era un hombre justo, dijo Dios. Era un hombre bueno. Era un hombre que todos los días oraba, todos los días ofrecía sacrificios por él y por todos sus hijos. ¿Tiene idea hacer una barbacoa? ¿Cuánto tiempo le lleva? 4 horas. 24 horas. ¿Cómo le haría Job poner tanto sacrificio, preparar el altar, cortar los animales, ponerlos sobre el altar, ponerle la lumbre, hacer la oración? Y de repente le viene la prueba. ¿Pero qué dijo Job? De oídas te había oído, pero ahora, dice Job, después de ese proceso, después de esas pruebas, después que mueren sus hijos, después que pierde sus bienes, después que él, una enfermedad terrible que dice que se rascaba con un pedazo de teja, con un pedazo de ladrillo, con un pedazo,
de piedra, ¿verdad? Dice, pero ahora mis ojos, oiga, llegó a conocer a Dios, de oídas te había oído. Esa prueba lo llevó y después Dios le restituyó lo que perdió. Solo a los hijos no se los dio dobles. ¿Saben por qué? Porque 7 ya estaban allá con él, lo estaban esperando en el cielo. Y en la tierra nada más le devolvió los que Dios le había quitado, se los lleva. De ahí todo lo demás le dio el doble. La prueba es para bien. Entonces, hermanos, así que Dios permite no solo una prueba, Dios permite diversas pruebas. Dice Santiago 1:2. Santiago 1:3. Mire por favor Santiago 1:3. Sabiendo, dice Santiago, sabiendo. Usted y yo tenemos que saber y tenemos que estar convencidos y tenemos que tener la certeza, sabiendo, ¿qué cosa? Que la prueba de vuestra fe, la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que en realidad está siendo probado? ¿Qué es lo que en realidad está siendo probado? La fe, la prueba de vuestra fe. Pedro habla de la fe y pone como ejemplo al oro. Dice que si el oro es probado, la fe va a ser probada. Dice Pedro, la prueba de vuestra fe es lo que en realidad está siendo probado. Pero dice también, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, resistencia, aguante. Ahora, la paciencia, acuérdese, recordemos, también es un fruto del Espíritu Santo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. También es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, una prueba en el matrimonio, una prueba en la relación de pareja, de esposos, de matrimonio. Y me voy de la casa, ya no aguanto más. ¿Dios qué dice? Resiste. Dios dice paciencia. Dios dice goza. Dios dice oración. Dios dice, aquí está siendo probada tu fe y debes de tener paciencia. Es decir, y es así como se llega a ser una mujer o un hombre no desequilibrado o desequilibrada emocionalmente, sino con dominio propio. No se deja llevar por la ira, no se deja llevar por el sentir del momento. Sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué dice Dios en la Biblia? Oración, oración. Entonces, hermanos santos de Dios, Dios permite diversas pruebas y una o alguna situación adversa o varias situaciones adversas. Y entonces, a lo mejor nosotros decimos, bueno, ¿de qué se trata? Y algunas personas dicen, bueno, ya me hartó la esposa, o ya me hartó el esposo, o ya me hartó este novio, o ya me hartó esta novia, o ya me hartó esta hermana, o ya me hartó fulano, o ya me hartó fulana, me voy. ¿Eso quiere Dios? ¿Eso dice Dios? No, no. Dios dice paciencia, señores. Dios dice aguanta. Dios dice estoy probando tu fe. Dios dice estoy trabajando contigo. Dios dice estoy probando tus convicciones. ¿Se da cuenta? Vea qué interesante.
Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, tenemos que ser constantes, tenemos que ser perseverantes, tenemos que confiar en que lo que Dios está haciendo es para mejorar y para formar el carácter de Cristo en nuestra vida, para formarnos a la imagen de Dios. Hay personas que no entienden lo que es paciencia. Ahora, ¿cómo viene la paciencia? ¿O cómo obtenemos paciencia? Hay hermanos, hay hermanas que dicen, Señor, dame paciencia, por favor. Tenga cuidado. Aprenda a orar. Porque cuando usted ora, Señor, dame paciencia, ¿sabe qué le va a mandar el Señor para que usted aprenda paciencia? Problemas. Dios le va a mandar problemas. Señor, quiero ser la mujer más paciente de la colonia. Dios le va a mandar problemas. ¿Cómo viene la paciencia? La paciencia viene por las pruebas. Porque la prueba nos hace ser pacientes. Y hermanos, no podemos tener paciencia sin pruebas. No se puede. No podemos ser pacientes sin tener pruebas. Así que equivale la paciencia que vamos a tener pruebas. ¿Por qué? Porque cuando estamos pasando la prueba, estamos pasando la prueba, y si no aplicamos el principio bíblico o la respuesta bíblica o la demanda de Dios para nuestra vida, en este caso la fe, la paciencia, el gozo, la oración, nos preocupa lo que digan otros. La paciencia no es resignación pasiva ante circunstancias adversas, es firmeza que nos ayuda a resistir con valentía, con fe, con oración, con confianza en el Señor. ¿Y cuál es la razón que Dios permite entonces las pruebas? Versículo 4, Santiago 1. Ahí está la razón. Para que tenga la paciencia su obra completa. Para que seáis ¿qué? Perfectos. Para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Sin que os falte ¿qué? Nada. Sin que os falte cosa alguna. Y esta palabra completos quiere decir completo en varias aplicaciones, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces, para que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, hermanos, no podemos aprender a ser pacientes sin pruebas. No va a surgir el fruto de la paciencia sin pruebas. Y la paciencia trae cabalidad, trae carácter. Y entonces, ¿qué está probando Dios en nuestra vida? Si estamos siendo probados, si estamos siendo examinados, si no está la palabra de Dios dando efecto, no vamos a pasar
la prueba. Como el pueblo de Israel no la pasó. No la pasó. Finalmente, versículo 5. Dice, alguno de ustedes, dice, si alguno de vosotros, dice, tiene falta de sabiduría. ¿Cuál es el contexto aquí? No es que Santiago se desvía y mete otro tema. No. El contexto, si alguno tiene falta de sabiduría, el contexto es el contexto de las pruebas. A veces nosotros no tenemos la sabiduría para enfrentar la prueba. El resultado son reacciones emocionales, a veces de coraje, a veces de insatisfacción, a veces hablamos mal, a veces criticamos, a veces es huir. Como aquellos papás, ¿verdad? Que el niño en la escuela tiene algunos problemas de relaciones y en lugar de enseñarle a vencer en la escuela, en lugar de que el papá o la mamá le enseñe a manejar esa situación adversa en su escuela, dice la mamá, lo voy a cambiar de escuela, y lo cambia de escuela y no se da cuenta a la mamá que le está haciendo un mal. O cuando el hermano se cambia de iglesia, no puede usted cambiarse de familia porque hay un problema en la familia, ¿o sí? No se puede, señores. No se puede cambiar de familia si hay un problema en la familia. Entonces dice, si alguno de ustedes, dice, tiene falta de sabiduría, otra vez la oración, pídala a Dios. ¿Cómo pedimos a Dios? En oración. Y hay normas, hay reglas para orar, ¿verdad? Orar en el nombre de Jesús. Santiago 5 que leíamos al inicio del culto de hoy, pero pida con fe no dudando, porque el que duda es semejante a esas nubes sin agua, ¿verdad? Que las lleva y las trae el viento como quiere. Pero pida, dice, en oración. Entonces, muchas personas, pues unos lloran, otros se lamentan, otros se frustran, otros se molestan, otros se enojan, otros se deprimen, otros tiran la toalla, como dicen, otros dejan todo, como dicen, y entonces, ¿qué pasa? No hay plenitud, no hay crecimiento, no hay fruto, pero el consejo del Espíritu Santo finalmente, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, si lo que vimos anteriormente no nos convence, pídale a Dios sabiduría. Señor le va a dar, le va a mostrar. Y la sabiduría, hermanos, en este caso, es la habilidad práctica. La habilidad práctica para aplicar lo que usted conoce de la palabra de Dios a su vida. De acuerdo al tema de hoy, pruebas, situaciones difíciles. Así que no se desanime. Acuérdese de las promesas de Dios. Dios ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. El Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor dice, la Biblia dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. La Biblia dice que Él no puede negarse a sí mismo. La Biblia dice que Dios nos ama. Y la Biblia dice que el amor de Dios es incondicional. Nosotros lo condicionamos. La gente condiciona el amor. Dios no le condiciona. Así que, hermanos,
Entonces estamos listos, ¿verdad? Para enfrentar las pruebas en el nombre del Señor con oración, con fe, sabiendo que es una prueba y que tenemos que pasarla. Y que el Señor nos diga: prueba superada, Ignacio Villagómez. Prueba superada, ¿verdad? Marco Rico y Elizabeth Altamirano. Que el Señor diga, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, ¿ahora qué? Sobre mucho te voy a poner. Amén. El Señor le ama y está con usted. No se desanime. Éntrele a la prueba como la Biblia enseña. Amén. Póngase de pie, por favor. Démosle gracias a Dios por su palabra y espero que Dios le haya hablado a través de la palabra y espero que usted salga edificado, fortalecido, animado. Si tiene una prueba, por dura, por grande, por difícil que sea, el Señor está con usted y Él es todopoderoso. Aunque parezca perdido el caso, Él tiene la última palabra y Él es un Dios de victoria y da victoria a su pueblo.